Y es que, digamos que estas sanciones se tomaron en conjunto y se anunciaron prácticamente de forma paralela entre Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, hay una arista que con nuestro próximo invitado vamos a poder aclarar o por lo menos ver si tiene alguna explicación, porque en materia petrolera las cosas parece que siguen igual. Y si siguen igual, hablamos de la licencia 44, la que permite exportaciones a Chevron, la que alimenta de manera económica al régimen, la que le da un respiro. Mucha gente de la oposición, o los venezolanos que hacen vida en Washington, han trabajado mucho para que estas sanciones impliquen la eliminación de ese título 44. Tenía la oportunidad de conversar con varios de los venezolanos que hacen vida en Washington. Lo hice en el transcurso del día. Y ellos mismos están sorprendidos de que esto no ocurriera, de que esto no se anunciara, porque se había dicho que iba a formar parte de este paquete de sanciones. Pero de todo esto vamos a conversar con Antonio de la Cruz, analista político, articulista, amigo de la casa y sobre todo de este programa. Antonio, bienvenido, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Dania. Siempre es un placer estar contigo y tu audiencia. Antonio, primero, siempre vayamos de lo general a lo particular. Decía yo que una arista importante es que estas sanciones se anunciaran prácticamente en paralelo por Canadá, por Estados Unidos y por la Unión Europea. A nivel global, ¿qué rescatas? Rescato que son unas sanciones coordinadas. Es la primera vez que coordinan las sanciones estos países, incluyendo a la Unión Europea. Eso permite dar una señal de un frente único para el régimen de Maduro, porque hasta ahora las sanciones habían sido unilaterales por cada uno de estos países, Estados Unidos con una mayor presión por la política del presidente Trump anterior de máxima presión, en las cuales a veces la Unión Europea no acompañaba en todo su esfuerzo y aprovechaba el régimen de Maduro para usar ese tipo de debilidades y aprovechar de escurrirse de estas sanciones. Y creo que es una muy buena señal de que actúen coordinadamente. Yo pienso que esto tiene un impacto, es una señal para los que hoy, la coalición que hoy apoya a Maduro, que está constituida por la cúpula militar, por ese sector económico de empresarios que creen que con Maduro hay una solución, que están asociados a Fede Cámara, y por las empresas que tienen la licencia para poder exportar el crudo y producir el crudo en Venezuela. Yo creo que esta es una excelente señal para el régimen que hoy se instaura en Venezuela con un golpe de Estado a la Constitución. Claro, Antonio, pero vayamos a un punto, ya que mencionas el tema o la palabra petróleo, que es algo de suma importancia. ¿Qué pasa con ese título que siempre mencionamos, el título 44, que permite exportaciones a Chevron, que le permite un respiro económico al régimen, que permite el ingreso de dólares a Venezuela? Comentaba, no sé si lo escuchaste, que hoy tenía la oportunidad de conversar con algunos de los venezolanos que hacen vida en Washington, y me decían que estaban sorprendidos porque ellos esperaban que se anunciara la suspensión del título 44, porque se ha trabajado para ello, pero esto no ocurrió. ¿Cómo explicarlo? Es cierto, desde ese punto de vista falta la licencia que autoriza a estas compañías y especialmente a Chevron, la licencia 41, en la que evita o puede operar porque la orden ejecutiva que fue dada por el presidente Trump en su primera administración prohibía
cualquier relación con PDVSA, a todas las empresas que estuvieran una participación estadounidense o personal estadounidense. Entonces, ¿qué ocurre? Que buscando una solución a la crisis política en Venezuela, la administración Biden consideró que esto era un incentivo para que el régimen de Maduro pudiese llegar a acuerdos con la oposición y así salir de esta crisis política. Y por lo tanto, al no cumplir ese objetivo y hoy Maduro dar un golpe de Estado a la soberanía popular, al no reconocer los resultados electorales del 28 de julio, con las reglas que él impuso, porque recordemos que además la administración Biden aceptó las condiciones que poco a poco fue cambiando de esos acuerdos que hizo con la administración Biden en Qatar, debe caerse la licencia 41 en términos de que no se logró lo que se buscaba. Entonces, aquí lo que nos queda es seguir presionando para que esa licencia, todavía le queda 10 días a esta administración en ejercicio, sea suspendida el 1 de febrero, porque ahí es cuando inicia el nuevo ciclo para la renovación. En ese sentido, yo creo que Chevron viene presionando con mucha fuerza porque quiere seguir operando en Venezuela en unas condiciones que son muy opacas y que levantan mucha sospecha. Te pregunto algo. Es la 41, no la 44, como decía yo, erróneamente parece. Es la licencia 41, Hidalgo. Ahora, ¿por qué tú dices que Chevron o la actividad de Chevron es opaca, oscura? ¿Por qué es opaca, oscura? Porque la manera como Venezuela entregó la exportación y la producción, el poder producir el crudo venezolano, es anticonstitucional. La ley de hidrocarburos de Chávez no permite que el socio minoritario, porque recordemos que ellos son socios minoritarios en las empresas mixtas con PDVSA, poder exportar el crudo venezolano. Eso está reservado exclusivamente a la estatal petrolera venezolana, PDVSA. Entonces, con la ley antibloqueo que aprobó la constituyente de Maduro, ellos manipularon y obviaron este articulado de la ley de hidrocarburos. Entonces, cuando digo que es opaca, porque ese contrato no es público ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. O sea, cuando uno quiere investigar, buscar y analizar los términos de esos contratos, nada más los conocen las partes interesadas. Y por eso lo llamo opaco. En la industria a nivel nacional, y sabemos que aquí en los Estados Unidos estos contratos son públicos, no pueden ser secretos. Y entonces por eso te digo, llama la atención, porque en términos de ingresos para Venezuela son alrededor de unos $200 millones por la parte de Chevron solamente, y eso ayuda al régimen a tener ingresos lícitos, porque recordemos que en Venezuela la economía se maneja con ingresos ilícitos. Los ilícitos son de las actividades básicamente exportaciones petroleras. Y si vemos todo lo que ingresa a través, incluyendo a Eni, lo que es también Repsol, la española, que también están bajo las mismas condiciones, y la refinadora de la India, Reliance, podríamos estar hablando que Maduro recibe mensualmente alrededor de unos 500 a 600 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, por eso le da a Maduro una posibilidad de sostenerse en el poder, porque tiene unos ingresos lícitos que le permitan comprar todo lo que necesita para reprimir al pueblo venezolano. Y eso es lo que vamos a ver y hemos estado viendo en los últimos meses. Los recursos no se están utilizando para mejorar la calidad de vida de venezolanos, sino para la corrupción y para el aparato represivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el argumento
de que Chevron aporte y que si no siguen en Venezuela para poder ayudar a la economía venezolana, los venezolanos van a emigrar. No, los venezolanos migran y se van de su país porque Maduro tiene un aparato represor y va a incrementarse si se mantiene en el poder, y no porque no tienen los ingresos. El que necesita los ingresos es realmente el régimen de Maduro. Y en ese sentido, por eso la licencia, suspender esa licencia es muy importante, porque terminaría de cerrar las sanciones para que esa cúpula que hoy acompaña a Maduro entienda que los costos de permanencia de Maduro en el poder son mayores que de la salida. Y eso sí genera una situación interna, y si es coordinada con el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, va a tener un mayor impacto, porque de otra manera el quiebre va a costar mucho. Y ahí voy a rescatar algo de tu entrevista ayer con el presidente Duque. En lo que están dejando básicamente como solución es una intervención humanitaria si seguimos bajo esta línea de acción. Antonio, le quiero preguntar a esta hora acerca de... Ayer estaban las manifestaciones de Gloria al Bravo Pueblo, como fue denominada por María Corina Machado, y mientras eso pasaba, el senador Rick Scott estaba volviendo a presentar su ley que hoy se ha denominado Stop Maduro, en la que se pretendía subir de $15 millones la recompensa a Maduro a 100 millones. Bueno, ya hoy el gobierno estadounidense ha anunciado que pasa de 15 a 25. ¿Cree usted que se podría en algún momento subir esa recompensa a los 100 millones de dólares como pretende el senador Scott en compañía de Ted Cruz y Bill Cassidy? Porque plata hay. El dinero incautado al régimen asciende a más de 450 millones de dólares. ¿Se podría subir hasta esa cifra y de qué dependería? Se puede subir porque, como dijiste, existen los recursos para ello, y no son recursos que van a salir de los impuestos de los estadounidenses, sino del dinero que está congelado aquí en Estados Unidos, y lo que depende de que la presente y tenga un fast track, una vía rápida, para que a la vuelta de una vez que asuma el nuevo Congreso, ¿verdad?, de los Estados Unidos, pueda estar vigente lo más pronto posible, porque eso también genera mucha presión. 100 millones de dólares de recompensa por Maduro pone no solamente a los factores internos alrededor de Maduro, que puede ser una opción de poderlo entregar, sino a factores que quieran tomar esa recompensa desde el punto de vista internacional. Y eso también le generaría mucha presión al régimen actualmente. Antonio, Edmundo González había anunciado que se iba a dirigir a los venezolanos y justo acaba de hacerlo. ¿Qué dijo Edmundo González? Hoy, en Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado, se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo, no lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero. Y tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado, la decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder
donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Estoy muy cerca de Venezuela. Estoy listo para el ingreso seguro y en el momento propicio. Haré valer los votos que representan la recuperación de nuestra democracia. Estamos coordinando a todos los factores indispensables para garantizar el retorno pronto a la libertad. Seguiremos coordinando con esa comunidad democrática internacional, quienes han respondido a nuestro llamado y quienes siguen en pie de lucha con nosotros. Tan solo en un día como hoy recibimos el reconocimiento de Israel, se produjeron sanciones a nivel multinacional y la ola de apoyos sigue creciendo. A nuestros amigos demócratas, muchas gracias. Como comandante en jefe, ordeno al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder y preparen mis condiciones de seguridad para asumir el cargo de presidente de la República que me confió la soberanía popular. Los soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional son parte del mismo pueblo y al que le deben obediencia a través de mí. Pues hoy soy presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela y gracias a una mayoría de votos expresados en las urnas. Y a los cuerpos militares y policiales les ordeno el cese de la represión. A las instituciones nacionales les digo, por la paz de la República deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido confiscar nuevamente el poder. En sus manos está la institucionalidad de la nación que abraza a ustedes mismos y a sus familias, al noble pueblo venezolano y a los padres y abuelos que esperan ansiosos el regreso de sus hijos y nietos, que tienen en nosotros sembrada la esperanza, les prometo que no les fallaremos. Nuestro Padre Libertador nos inculcó el espíritu de lucha y del sacrificio por la libertad. La libertad siempre derrota a la tiranía y es la obra de la constancia. Expreso mi agradecimiento a los gobiernos que me reconocen como presidente electo. A los que no lo han hecho, les recuerdo que en esta hora grave, en la lucha por la libertad, no queda espacio para la neutralidad. Gloria al bravo pueblo. Si es por constancia, los venezolanos merecen recuperar la libertad y la democracia. Antonio, ¿qué viene para Venezuela? Escuchando las palabras del presidente electo Edmundo González Urrutia y lo que ocurrió hoy con el golpe de Estado por parte de Nicolás Maduro, creo que hay que dar el paso, Idania, y aquí es una opinión muy personal, de constituir el Poder Ejecutivo con el mundo en el exterior. Yo creo que hay que asumir esa responsabilidad, nombrar el gabinete ejecutivo, porque es necesario, por lo que está ocurriendo en Venezuela, tener un ejecutivo que pueda tener el ministro de la Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, porque esto no facilita con todos los países que nos reconoce tener un poder constituido. El pretender de ejercer presión solamente a través de alguien que puede estar en una condición de muy buena voluntad para poder ejercer su mando, no va a generar las condiciones que puedan permitir que estos gobiernos, la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, como lo mencionó, podamos tener coordinaciones más efectivas, porque y ahí su instrucción con poder de mando
donde pide el desconocimiento de las órdenes, tiene efectividad. Yo creo que hoy, recordemos que Estados Unidos, a pesar de todo lo que podamos decir, y si estamos actuando bajo esta lógica, ¿verdad?, reconoce a la Asamblea 2015. Entiendo todas las críticas que puede haber, pero ante lo que está ocurriendo, tenemos que volvernos creativos y tener la suficiente fortaleza, porque ¿qué ocurre? La coordinación entre los factores internos, que es la protesta, y ayer se mostró como, si bien es cierto, la Fuerza Armada, la Guardia Nacional, no hizo la represión adecuada, y que eso puede ser una señal para entender que hay factores internos que no están de acuerdo con ellos, pero generar un quiebre interno se necesita ver el poder constituido, en mi criterio. Yo creo que estamos en un momento crítico que hay que aprovechar y que hay que hacer ver a los venezolanos internamente y los venezolanos que estamos afuera, porque hoy deberíamos estar en todas las capitales del mundo haciendo la presión para poder reclamar, restituir la Constitución venezolana. Y con esa contundencia se puede lograr, porque es la manera como podemos conducir esta nueva fase que ha llamado María Corina el cobro de la elección. Yo creo que ya en este momento hay que pasar a unas acciones en términos de mostrar que somos el poder constituido. Bueno, esta es el poder constituido implicaría juramentar, tener un presidente con ese poder constituido. No todos son amigos de esto que estás planteando. El propio Edmundo González creo que no es amigo de esto. Siempre criticó que no iba a ejercer de esa manera. No tengo ya el tiempo, Antonio, pero será tema de otra conversación, porque es el planteamiento que algunos se hacen y otros no. Antonio, como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, entiendo, y muchas gracias por darme el espacio para poderlo decir.